Hola, mi nombre es Mónica Mata y hoy voy a estar hablando sobre mi experiencia participando en el MUN 2023. Bueno, este proyecto nos lo explicaron hace 3 meses aproximadamente y hace un mes y medio atrás más o menos publicaron el formulario para inscribirnos en el comité que queríamos. Yo al investigar todos los comités, el que más me llamó la atención fue uno de C, ya que sus dos temas eran controversiales pero me parecían interesantes. El tópico A hablaba sobre las drogas, el fentanilo y opioides, y el tópico B hablaba sobre los inmigrantes y el tráfico de personas. Y yo sé que estos son temas muy conflictuosos o que tienen mucha controversia, pero me parecía que iba a ser fácil investigar sobre estos. Sin embargo, quería escoger un país que fuera fácil o que fueran pacíficos para no tener que meterme en tanta cizaña, si lo quiero llamar así, para que sea más fácil participar y que no quería que fuera un reto tan grande pelear con los demás. Yo este trabajo siempre lo veía muy a futuro y no dejaba de postergarlo hasta que literalmente se llegó la fecha en que en una semana tenía que subir mi primera postura. Fue cuando me puse las pilas y fue cuando me enteré que yo estaba en el comité 1DC y que me tocaba hacer Alemania. Bueno, lo que primero que hice fue investigar y empezar a hacer mi postura. Para esto usé el ejemplo que nos dejaron en nuestro classroom y me fui guiando para hacer la primera página, las referencias y para saber cómo tenía que ser el formato. Primero investigué, puse las páginas que me habían servido para esto y empecé a elaborar primero la introducción, después los dos párrafos y pues claramente por último hice el cuarto párrafo. Para esto necesité ayuda, quise ver perspectivas de personas distintas, ya sea de mi papá, de amigas mías, etcétera. Simplemente quería que se escuchara de manera correcta o que se escuchara como limpio para más o menos guiarme, depende de las opiniones de los demás, cómo iba a estar bien. Algo que me ayudó es que iba a ser el borrador, la primera postura, entonces iba a tener una retroalimentación para así hacer mi segunda postura un poco más segura y un poco más correcta, mediante ya que yo no sabía cómo tenía que ser porque no había participado en un MUN antes y tampoco había tenido algún proyecto relacionado con la ONU. Al principio solo era necesario subir tu postura del tópico A. Yo decidí hacer mi postura de tópico A y tópico B para sentirme más segura y que no se me juntara tanto trabajo en la segunda entrega. Y para que si acaso me pudieran dar retroalimentación en las dos, que fue lo que hicieron, como yo envié mis dos posturas, pudieron revisarme las dos, lo cual me ayudó muchísimo porque ya me pude guiar de esa calificación. En la primera postura me saqué 91, lo cual es una calificación que a mí me parecía muy alta y me parecía muy segura, lo que me hizo sentirme tranquila de que lo que estaba haciendo estaba bien o que iba por un buen camino. Simplemente lo que más me falló fueron cosas del formato, de las referencias, etc. Un mes después, más o menos, fue cuando teníamos que hacer la segunda entrega de las dos posturas finales y esas son las que ya no se podían cambiar por nada del mundo. Para esto, lo único que hice fue cambiar los comentarios que me habían puesto, que me habían sugerido cómo podía cambiarlos, y de mi postura decidí no cambiar nada porque yo sentía que la información que llevaba era lo que necesitaba. Después de esto, lo que seguía era recaudar o buscar información para el justo día del debate, el día del MUN, que lo que hice fue buscar información de mi país más que nada, buscar los habitantes y datos curiosos que yo sabía que me iban a servir, y también planeé varias preguntas para otros países de los que ya yo había investigado antes, que eran preguntas un poco controversiales pero no muy directas, simplemente eran preguntas como más que nada para que me contara la participación y para poder así ir entablando, como que ir entendiendo, ir haciendo una conversación para que el debate fuera un poquito más interesante. Bueno, llegó el día del MUN, el cual no estaba tan nerviosa, la verdad yo estaba cero nerviosa, yo recuerdo que todas mis amigas estaban muy nerviosas y yo no sé por qué me sentía muy tranquila con lo que llevaba, con mi información y sabía que todo iba a fluir en ese mismo momento. Consistió de 5 sesiones. La primera sesión simplemente fue como leer las posturas, yo no alcancé, pero intenté hacer preguntas para que empezara a contar mi calificación y empezara a subir un poco mis participaciones. En la segunda fue cuando pude leer mis posturas y en la tercera, la cuarta y la quinta fueron más dinámicas porque ya era más de el caucus moderado. Luego tuvimos una crisis durante la sesión 4, la cual tuvimos que trabajar en equipo para salvar esta crisis, lo cual me pareció interesante. Sí puedo decir que este trabajo me gustó,
no sé si es una experiencia que quisiera vivir otra vez, ya que sí fue un poco muy estresante como que juntar todos mis tiempos para poder alcanzarlo, a terminar todo a tiempo, pero es un trabajo que durante, la verdad no creo que es tan difícil, simplemente necesitas saber un poco y todo lo demás puedes sacar soluciones de tu cabeza mediante muchísimas cosas que pasan en el mundo y simplemente es dar tu punto de opinión de manera formal, hablando de tercera persona y haciéndolo de una manera dialogada, bueno, haciéndolo de una manera amigable para todos así poder llegar a un acuerdo más fácil. Bueno, después de las 5 sesiones claramente se cerró el Moon, fue como, ese momento fue como paz porque ya había terminado todos mis pendientes y estaba muy cansada de todo el tiempo que había estado invirtiendo antes y durante, recaudando información y viendo qué más podía decir como para tener más participación y más que nada porque ya me interesaba, ya me había gustado, entonces sinceramente ya quería que me fuera bien y eso no solamente soltar comentarios por nomás. De los premios que nos daban en nuestro solo comité, gané la mejor alianza, que la hice con Estados Unidos, que era que éramos dos países muy amigables, lo cual me gustó, ya que sentí que fui un poco más relevante en mi comité. Ahora, hablando de los retos o lo difícil que fue para mí, sinceramente lo más difícil que yo considero fue hacer la postura, más que nada porque había diferentes cosas que quería investigar y que no las podía encontrar, entonces tuve que buscarlos en otros idiomas, más que nada en inglés, lo que me ayudó muchísimo, pero leí informes tan largos que mi cabeza ya no podía procesar tanta información. Sin embargo, este proyecto me ayudó demasiado para poder entender muchas situaciones que pasan actualmente en el mundo, que son muy relevantes y que tal vez no nos damos cuenta o simplemente yo no me doy cuenta o no los tomo en cuenta durante mi día a día, pero son temas muy graves que en realidad es muy bueno como evaluarlos y ver todas las perspectivas diferentes que hay alrededor. También puedo decir que este trabajo me ayudó muchísimo a saber organizar más mis ideas, a organizar mi tiempo y cómo escribir todo y tener como documentos no que tengan tanta información, sino que tú sientas que es lo más importante y que tú poder desarrollar esa información, como es muy diferente tener una información y leerla y poder interpretar esa información, que fue lo que sentí que yo pude hacer durante el Moon, lo que me ayudó muchísimo. Entonces, si yo pudiera darle un consejo a otra persona, a un compañero de Gene Abajo que va a hacer este proyecto el siguiente año, es que definitivamente tiene que empezar a hacer su postura desde muy temprano y empezar a recaudar información y no simplemente terminarla, pero puedes, si sabes que falta un mes para tu entrega, puedes ir adelantando cada semana, puedes ir poniendo cositas, lo cual va a hacer que sea menos cansado para ti y que puedas investigar más y que puedas hacer tu trabajo muchísimo mejor y de la manera que quieres. Y por último, puedo decir que esta fue una experiencia muy diferente, ya que era un trabajo que me daba mucho miedo desde el semestre pasado, pero fue algo que pude hacer, que sabía que solamente necesitas organización para poder hacerlo, no necesitas ni siquiera poner tanto tiempo, simplemente si le pones pasión y si le pones tantita dedicación, es muy fácil sacar un buen proyecto y es muy fácil sacarte una buena calificación, que es lo que a la mayoría nos importa. Y definitivamente me gustó hacer este trabajo, me gustaría el siguiente año como poder ser parte de algún comité que me tocara participar en esto, ya que se me hizo un trabajo no tan aburrido, más que nada es un poco difícil la carga, pero siempre con trabajo y con organización todo se puede hacer bien.